Estábamos viendo las proyecciones, ¿no?, de los votos, Mm. una tendencia, digamos, con Recep Tayyip Erdogan claramente llevándole la Mm. delantera al líder opositor. De mantenerse Mm. esta tendencia, ¿qué se puede esperar para el futuro de Turquía? Bueno, pues desde luego la campaña electoral se ha basado en ese occidente u oriente, es decir, Turquía mirando con Erdogan hacia oriente o con Kılıçdaroğlu hacia occidente, y eso ha marcado, ha polarizado mucho la situación y el voto. Y bueno, también no deja de ser llamativo lo que ha acontecido precisamente en el mes anterior a las elecciones, con la reunión con Rusia, con China, con Irán, al respecto de Siria, de la resolución del conflicto en Siria y de cómo tanto Kılıçdaroğlu como Erdogan han tratado sobre la cuestión. Por el lado de Kılıçdaroğlu lo trataban como que en el plazo de un año, si él salía elegido, expulsarían a todos los refugiados sirios de vuelta a Siria, pero en el caso de Erdogan eso incluía primero un acuerdo de paz, una estabilización de Siria y por el otro lado la resolución de la cuestión kurda con el PKK y, bueno, en definitiva la terminación finalmente de la operación turca, de la ocupación turca de territorios del norte de Siria y, bueno, en definitiva la resolución al fin y al cabo de un conflicto de más de 12 años que lleva en la región. Entonces, ahí está esa cuestión interna, externa, Oriente, Occidente y también la importancia estratégica del sur, de qué va a ser de Siria y de qué va a ser de todos los millones de refugiados sirios que siguen todavía en Siria. Temas claves que estaremos abordando a lo largo de esta cobertura especial. Ahora, es la primera vez que Recep Tayyip Erdogan asiste a una segunda vuelta, bueno, que el país asiste, digamos, a un balotaje. O sea, no la tuvo tan fácil como en otras elecciones. No obstante, el resultado termina favoreciéndolo. ¿A qué atribuye tanto esa dificultad como este resultado? Sí, la dificultad se puede atribuir básicamente a la cuestión económica, la inflación tan descomunal de Turquía, una situación económica en definitiva interna del país muy compleja, pero claro, Erdogan se ha buscado las cartas estratégicas en el exterior, tratando de buscar, de encontrar ese voto nacionalista de Turquía y llevándoselo a su terreno, porque bueno, no deja de tener, no hay que tener en cuenta que durante el último año, por ejemplo, todas las presiones hacia Grecia, la campaña también de amenazas contra Grecia por un lado, la presión hacia Armenia en favor de Azerbaiyán por otro y la cuestión de Siria por otro, así como Libia, Asia Central, el mundo pantúrquico o panturano, como cada uno lo prefiera llamar, y en definitiva, bueno, Erdogan ha buscado que esa carta internacional tenga más peso que la carta interna y sobre todo que esa carta internacional mirando, entre comillas, hacia Oriente, es decir, no mirando hacia Occidente, sino hacia Oriente, tenga una proyección a futuro mucho mayor que respecto a un Occidente que, por otro lado, les ha dejado durante 24 años en el caso de la Unión Europea, como candidato a la Unión Europea desde 1999 y no se ha visto al efecto, mientras que eso lo han utilizado muchos sectores en Turquía para decir, oigan, es que a Ucrania le quieren dar paso libre rápido para meterlos en la Unión Europea, incluso haciendo un modo concreto para ellos, pero a nosotros nos han tenido desde 1999 y nos siguen exigiendo cosas, pero sin visos de que vamos a ser parte de la Unión Europea. Entonces, en este sentido, bueno, Erdogan trabajó esa mirada hacia Oriente, hacia lo que no es Occidente, y bueno, esa carta internacional ha tenido un grandísimo valor en la campaña electoral, pero bueno, en definitiva, sí, para muchos analistas o militares o políticos, pues desde luego, pero claro, el ciudadano de a pie, y por eso se ha llegado a la segunda vuelta, claro, ve su cartera, ve su economía personal, ve sus proyecciones de trabajo en Turquía y dice, bueno, la situación internacional bien promete mucho, pero la interna también es muy, muy compleja.